¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días. Hoy día vamos a trabajar, ¿cierto? Lo que son las medidas de posición. Ya ahora en este periodo. Ya, medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Las medidas de posición son los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. ¿Ya? Se utilizan mucho en lo que es economía. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes van a escuchar mucho hablar de quintiles cuando tengan que ver todo lo correspondiente a becas el próximo año. Les van a hablar de un quintil, ¿eh? Tienen que pertenecer a cierto quintil, ¿ya? O bien, ¿cierto? En la misma PSU, los puntajes se calculan por los percentiles y uno ve en qué percentil, ¿cierto? Se encuentra. Los crecimientos igual, por ejemplo, los bebés, ¿cierto? Cuando están en el desarrollo, en su crecimiento, les van a decir en qué percentil de crecimiento se encuentran, ¿ya? Y de acuerdo con eso, ¿cierto? Va a estar normal la situación o no, ¿ya? Todo lo que es quintil, cuartil, decil o percentil es dividir la muestra en partes iguales, nada más que eso, ¿ya? Entonces la medida de posición, ¿cierto? Van a dividir la muestra, ¿cierto? En partes iguales. Hoy día vamos a ver solamente el cuartil. Si ustedes comprenden bien el cuartil, los otros van a ser muy fáciles porque la fórmula es prácticamente la misma, tiene solamente una diferencia, ¿ya? Pero hay que entender bien lo que es el cuartil primero, ¿ya? El cuartil. Vamos a ver los cuartiles, ¿cierto? Los cuartiles dividen la muestra en cuatro partes iguales. Cuatro partes iguales, ¿ya? Se divide la muestra en cuatro partes iguales. De esa forma vamos a tener, ¿cierto? Tres cuartiles, ¿ya? El primer cuartil que está al 25%, el segundo cuartil que está al 50% y el tercer cuartil que está al 75%. ¿Ya? Fíjense que la muestra está dividida en cuatro partes iguales, pero se me generan tres cuartiles. Siempre va a ser uno menos. ¿Ya? En los quintiles se divide por 5 y son cuatro quintiles. ¿Ya? Ya, entonces dimos la muestra en cuatro partes iguales, ¿cierto? Tenemos el primer cuartil al 25, el segundo al 50 y el tercero al 75%. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el cuartil? ¿Ya? Entonces, el késimo cuartil, donde k puede ser 1, 2 o 3, se calcula multiplicando el tamaño de la muestra. Recuerden que n es siempre el tamaño de la muestra por k. K es el número de cuartil que le están pidiendo. Puede ser 1, 2 o 3. Y ese producto se divide por 4. Acá pueden tener dos resultados. Le puede resultar un número entero esa división o les puede resultar un número decimal. ¿Ya? Si le resulta un número entero, hay que promediar el dato de la posición y el siguiente. ¿Ya? Se promedia el dato de la posición y el siguiente cuando el resultado de la división es entera. Yo voy a dar ejemplo a continuación, ¿ya? Si el resultado es un número decimal, el cuartil es el dato que ocupa la posición n por k partido 4. Esto que está acá, este símbolo, significa la parte entera. Entonces, del decimal, ¿cierto? Que resulta de la división, nos vamos a quedar solamente con la parte entera. Los decimales no nos van a interesar, ¿ya? Solamente la parte entera. Ya a esa parte entera se le suma 1 y es directamente el valor del cuartil, ¿ya? Entonces, cuando es decimal, ¿cierto? Tomamos la parte entera, le sumamos 1 y ese resultado va a ser el cuartil que estamos buscando. ¿Estamos? Yo ahora voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo una muestra, ¿cierto? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. En este caso el tamaño de la muestra es 6. ¿Ya? Y me están pidiendo el segundo cuartil. ¿Estamos? Eso quiere decir que K vale 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La fórmula dice que es N por K partido 4. Siempre que sea cuartil, se divide por 4. ¿Estamos? Entonces sería 6 por 2 partido 4. Tendríamos, ¿cierto? 12 partido 4, que es 3. Como resultado que me dio, ¿cierto? Es un número entero, tenemos que aplicar lo primero. Es decir, se promedia el dato de la posición 3, ¿cierto? Y el siguiente. Se promedia. Entonces, acá, ¿cierto? Tengo la primera posición
No, no me resulta la mía. Esta es la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición y sexta posición. Siempre la muestra tiene que estar ordenada. Siempre la muestra tiene que estar ordenada. Eso, igual que en la mediana. Muestra ordenada. Este es un 5 que dice mantuvo. ¿Ya? Entonces, fíjense. El resultado me dio 3, ¿cierto? Esto quiere decir que tengo que tomar el dato de la tercera posición y promediarlo con el dato de la cuarta posición. ¿Ya? Eso quiere decir que el segundo cuartil va a ser igual a 5 más 6 partido 2. 5,5. Ese sería el segundo cuartil. ¿Ya? ¿Qué les pueden preguntar? Bajo el segundo cuartil tengo 1, 2, 3 datos. Sobre el segundo cuartil tengo 1, 2, 3 datos. ¿Ya? O les pueden preguntar cuál es el segundo cuartil o cuánto, etcétera. ¿Ya? Pero así se ubica. ¿Estamos? Ya, quedó claro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, como en este caso, ¿cierto? El resultado de la división, si multiplico el tamaño de la muestra por el cuartil que me están pidiendo, que es el segundo, y lo divido por 4, siempre que sea cuartil se divide por 4, medio 2 seguido 4, 3, como el resultado es un número entero, quiere decir que voy a promediar en este caso el valor que está en la tercera posición más el siguiente, es decir, tengo que promediar el valor que está en la tercera posición más el cuarto y dividirlo por 2. El valor que está en la tercera posición es 5 y lo tengo que promediar con el valor que está en la cuarta posición, que es 6. ¿Ya? 5 más 6 y 2 me da 11 partido 2, 5,5. Ese sería el segundo cuartil. ¿Ya? Una observación. ¿Ya? El segundo cuartil coincide con la mediana, porque ambos están al 50%. ¿Ya? Segundo cuartil. ¿Estamos? Ya. Veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora les piden el primer cuartil. ¿Ya? El primer cuartil. Veamos el tamaño de la muestra. Ojo, muestra ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, n es 9. ¿Cuál es el valor de k? 1, porque me están pidiendo el primer cuartil. La fórmula dice n por k partido 4. Siempre divido por 4 porque estamos trabajando con cuartiles. ¿Ya? Sería 9 por 1 dividido 4, ¿cierto? Acá me va a quedar 9 cuartos, que sería 2,25. Sí, 2,25. Ya, se dan cuenta que en este caso me quedó un número decimal. Entonces, cuando me queda un número decimal, yo me voy a quedar solamente con la parte entera. Solamente me quedo con la parte entera. O sea, el decimal no lo tomo en cuenta. Me quedo con la parte entera. ¿Y qué dice la fórmula? La fórmula dice que el cuartil es la parte entera más 1. ¿Ya? Es decir, el primer cuartil sería el dato que ocupa la posición 3. 1, 2, 3. Es decir, el primer cuartil sería 5. ¿Ya? Recuerden, cuando hago la división, ¿cierto? Y en este caso medio número decimal, el cuartil va a ser, ¿cierto? El número que ocupa la posición. Tomo la parte entera, que es 2, y le sumo 1. Entonces va a ser la posición 3. Posición 3, ojo, ¿ya? Posición 3. Entonces voy 1, 2, 3. Primer cuartil es 5. Bajo primer cuartil tengo dos datos. ¿Cuáles son? 4, ambos 4. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, los ejercicios de hoy, ¿cierto? Se van a basar en esto. ¿Ya? Solamente en los cuartiles. ¿Estamos? Cualquier duda me la hacen saber. Si les queda súper claro esto, lo otro va a ser un trámite nada más. ¿Estamos? Ya, chiquillos, que estén súper bien. Yo revisé lo que ustedes me enviaron, ¿eh? Yo revisé los trabajos que me enviaron antes de las vacaciones. Están bien, están súper. ¿Ya? Así que les voy a ir informando los que me deben algunos. Generalmente en todos creo que no a todos, ¿ah? Pero
A la mayoría les falta lo que di las primeras 2 semanas, ¿ya? Pero les voy a informar, así que no se preocupen, les voy a informar personalmente a los que me deben algo. ¿Estamos, chiquillos? Entonces, chiquillos, que estén súper, cuídense, nos vemos. Chao, chao.